Colosenses, el capítulo 1, los versículos 18 al 20 dicen así. Así dice la palabra del Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En nuestro último sermón nos dedicamos a la exposición de la segunda declaración que el apóstol Pablo hace al principio de este precioso himno cristológico que registra aquí en su carta a los Colosenses. Tras afirmar lo que podríamos resumir como Jesucristo es Dios manifestado en carne, el texto señala que Él es el primogénito de toda creación. Como hemos visto, lejos de sugerir que Él sea el primer ser creado, como sostienen las sectas que niegan que Jesucristo sea plenamente Dios, este título realmente afirma es su preeminencia, su soberanía. Este título, que Él es el primogénito de toda creación, significa que Él posee el derecho legal de posesión sobre todo lo creado. Él es el heredero legítimo de todo cuanto existe por derecho propio, pues todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Sin embargo, si somos honestos y miramos a nuestro alrededor, esta verdad podría generar en algunos un cuestionamiento inquietante, casi controversial. ¿Qué clase de privilegio o dignidad real hay en ser el primogénito de una creación que está bajo maldición? Hay que bajarle un puntico, Pastor Juan Sebastián. ¿Qué clase de privilegio o dignidad real hay en ser el primogénito de una creación que está bajo maldición? Si este mundo es el patrimonio de Cristo, pues debemos admitir que es un patrimonio que gime. Esta es una creación caída, fracturada por el pecado, donde la muerte reina, la enfermedad consume y la rebelión contra el Creador parece ser la norma. Algunos podrían entonces preguntar con un tinte de escepticismo: ¿es acaso una gran honra ser el heredero de un edificio en ruinas? ¿Qué gloria recibe el rey de una creación que en su terrible oscuridad le da la espalda? Ante esta realidad, algunos a lo largo de la historia de la iglesia han intentado elaborar una justificación de Dios, una teodicea, es decir, una defensa humana para exculpar al Creador ante la existencia del mal y el sufrimiento. Intentan explicar la caída como un accidente imprevisto o un riesgo necesario del libre albedrío, como si Dios necesitara que nosotros limpiáramos su reputación frente al desorden del mundo. Bajo esta perspectiva, perciben el plan de salvación como una respuesta contingente, una mera reacción divina a lo que no planeó, y reducen la redención a una especie de plan B ante un desastre que no pudo evitar. Los posreformadores calificaron esta postura como una vindicación carnal o la excusa arminiana, y con toda razón, porque hermanos, esta es una defensa inútil e innecesaria que nace del racionamiento humano caído y no de la fidelidad a la revelación divina, la palabra de Dios. La fe reformada, la fe que brota de las Escrituras, no ofrece una disculpa,
sino una proclamación de la soberanía de Dios. No buscamos defender a Dios, nos rendimos ante los designios de su sabio decreto. La respuesta bíblica no es que la caída tomó a Dios por sorpresa o que no tuvo más alternativa que permitirla sin quererlo, sino que en su consejo inescrutable, incluso el pecado y la ruina fueron dejados en firme en su decreto antes de la creación de todas las cosas para servir a un propósito más alto, a saber, el mundo fue hecho para ser el escenario de la gloria del Dios hombre. Dios no diseñó el universo simplemente para mostrar su poder creativo en las estrellas, sino para que fuera el teatro donde se manifestara, entre otros, uno de sus atributos más sublimes, su gracia redentora. John Owen expresa: la obra de la redención es una segunda creación y en ella hay una manifestación de la gloria de Dios mucho más brillante que en la primera. En la creación del mundo, Dios mostró su poder y sabiduría, pero en la nueva creación en Cristo, Dios muestra su amor infinito y su gracia soberana. La primera creación fue hecha de la nada. La segunda es hecha de lo que era peor que nada: pecadores muertos en delitos y pecados. Esta segunda estrofa del himno va a pasar entonces de cantar la preeminencia de Cristo en la creación, al ser Él el creador de todas las cosas, el que tiene el derecho legal, la preeminencia, el primogénito en ese sentido, a cantar sobre la preeminencia de Cristo en la redención de todas las cosas, la nueva creación. Abordaremos este tema mediante los siguientes puntos que estructuran nuestra exposición. El primero de ellos tendrá por nombre Cristo, la fuente o el origen de la nueva creación. El segundo punto tiene por título el primogénito de la esperanza. El tercer título tiene por nombre la gloria de Cristo en la nueva creación y el cuarto serán reflexiones finales. Pero antes de abordar la exposición del texto a través de estos puntos, permíteme decirte algo. Si no estás familiarizado con la enseñanza bíblica sobre estos temas que son difíciles, pero que no son algo que esté lejos del conocimiento por la palabra del Señor. Definitivamente Dios en su decreto dejó en firme todo lo que sucede. Y esto con un propósito: la gloria del Hijo de Dios en la redención. Sin embargo, Dios no decretó, no determinó que el pecado entrara en el mundo por una acción directa de Él. No, Él es santo y puro. Él es recto. Sin embargo, los hombres y las criaturas morales como los ángeles obraron mal, pecaron sin ninguna coacción externa a ellos, libremente. Y por eso la palabra del Señor los hace responsable. Sin embargo, ni siquiera esta determinación libre y por la cual ellos son responsables se escapa de lo que Dios dejó en firme en su decreto eterno según sus propósitos para la gloria de su Hijo en la redención. ¿Y cómo puede ser posible el decreto de Dios de todas las cosas y la libertad de los seres morales en lo que actúan? Mis amados hermanos, en nosotros no está el filosofar y tratar de dar una respuesta sencilla que por lo general termina negando o lo uno o lo otro.
o la soberanía de Dios, o la responsabilidad humana. Nosotros somos llamados a hacer teología, y esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. El hombre y los seres morales, como los ángeles que cayeron, son responsables por sus acciones en contra de la voluntad de Dios, y Dios los hace responsables. Pero nada de esto se escapa de lo que Dios en su designio y decreto sabio estableció desde antes de la fundación del mundo para la manifestación de su gloria en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si quieres aprender más de estas enseñanzas bíblicas, en 2 meses vamos a empezar el curso de teología sistemática en nuestra iglesia. Punto número 1, Cristo, la fuente, origen de la nueva creación. Cristo como el origen de la nueva creación. Y ya iremos a explicar a qué nos referimos con nueva creación. El versículo 18 empieza diciendo, y Él es. El énfasis que tiene este inicio de la segunda estrofa no se logra percibir en la traducción a nuestro idioma. Aquí se enfatiza que el mismo, o Él y no otro. O sea, el mismo en quien todas las cosas fueron creadas y todo fue creado por medio de Él y para Él, y que las mantiene en existencia, es el que también lleva a cabo la redención de todas las cosas, que es lo que va a referir a continuación. Y este detalle es importante porque la exaltación de Cristo que hace nuestro himno no se detiene en algo que podría quedarse en la esfera de lo cósmico, como lo vimos o lo cantamos en la primera estrofa, sino que ahora nos va a hablar de algo que nos involucra relacionalmente, nuestra salvación. Nosotros los cristianos no solo afirmamos, como lo podría hacer cualquier persona allá afuera, yo sé que hay un Dios que creó todas las cosas, sino que confesamos con gozo que aquel quien creó todo el universo es también aquel que murió para nuestra redención, que resucitó para nuestra justificación, quien reina sobre todas las cosas y que está a la diestra de la majestad de las alturas, y a quien estamos esperando en su segunda venida corporal para el establecimiento de la consumación plena de su reino, el reino eterno. Esta segunda estrofa en nuestro himno entonces nos introduce, hermanos, en una adoración más profunda, que pasa de la admiración por sus obras portentosas, la de la creación y su providencia, a algo sorprendente y que nos toca personalmente, a cosas en las cuales dice la Biblia que anhelan mirar los ángeles, nuestra redención, y en ella la liberación de toda la creación de su estado de corrupción a causa de nuestro pecado. Y voy a repetir esto porque es supremamente importante. Nos narra esta segunda estrofa a un asunto que nos toca personalmente, nuestra redención, y en ella la liberación de toda la creación de su estado de corrupción a causa de nuestro pecado. Y allí escribí a propósito, aleluya. Y en un momento nos detendremos en ello. Así que Él, el mismo en el que todas las cosas fueron creadas y todo fue creado por medio de Él y para Él, y quien las mantiene en existencia, continúa diciendo el versículo 18, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Para el momento en que el apóstol Pablo escribe esta carta, hablar de Cristo como cabeza de la iglesia es algo nuevo. Ya ha hablado en sus cartas anteriores de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y es necesario explicar esto para saber qué es lo que quiere decir Pablo cuando habla que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Quedémonos en el aspecto de cuerpo. La metáfora de la iglesia como un cuerpo es supremamente enriquecedora para nuestro entendimiento de lo que la iglesia es, su naturaleza. Los textos claves que nos hablan de la iglesia con un cuerpo hay varios, pero voy a citar 2. Si puedes ir y eres de Biblia rápida, ve a Romanos 12,
versículo 4 al 5, sin perder el texto de estudio. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5. Allí nos habla de la iglesia como un cuerpo. Y mira lo que expresa, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Este texto nos habla entonces de la iglesia como un cuerpo, una metáfora que nos permite entender aspectos de lo que es la iglesia. Pero si hay un texto que especialmente nos habla de la iglesia como un cuerpo, o lo que se conoce como un locus classicus, un texto clave en cuanto a este tema es 1 Corintios 12, desde el 12 hasta el 31, donde nos habla de la iglesia con un cuerpo dándonos muchas descripciones. Yo voy a leer un solo versículo de este texto a manera de resumen de todo lo que ella enseña. Y es 1 Corintios 12, 27. Vosotros, pues, hablando a los creyentes, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, la iglesia como un cuerpo nos habla de su composición. Los miembros de la iglesia, los creyentes. Nos habla esa metáfora de la unidad como partes del cuerpo, de la responsabilidad unos con otros, de la interdependencia que tenemos unos con otros, de la diversidad de dones con las que nos servimos, de la importancia de cada miembro en su función por más pequeña que parezca. La membresía de la iglesia, su responsabilidad mutua, su sentido de unidad, de diversidad para servirse, es evidente e inobjetable para quien toma en serio desde la palabra de Dios lo que es la iglesia. Viendo esta metáfora de lo que es la iglesia como un cuerpo, una persona que se profesa cristiana y no hace parte de una iglesia local, con todo lo que significa la unidad, la interdependencia, la responsabilidad, es una imagen tan atroz como ver un miembro amputado, ahí suelto. Pero el apóstol Pablo aquí introduce esta expresión de Cristo como la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. La introduce por primera vez hablando cronológicamente de la escritura de sus cartas. Aunque en otros lugares del Nuevo Testamento ya se ha utilizado esta metáfora de ser cabeza para hablarnos de ser autoridad. Voy a leerles un ejemplo. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Allí claramente entonces el sentido de cabeza de esa metáfora es de autoridad. Pero en nuestro pasaje se introduce un sentido más y que nos amplía el entendimiento de la relación de Cristo con su iglesia. Y es el siguiente, que Él, al decir que Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, nos está diciendo que Él es su fuente, su origen y su sustentador. Por eso dice inmediatamente a continuación que Él, que es el principio. Mira que no debemos leerlo como el que es el principio. No, dice Él que es el principio. Arjé. Esa es una expresión griega que de manera abstracta nos habla de iniciación. Y de manera concreta señala la preeminencia en cuanto a autoridad. Pero principalmente nos habla del iniciador. Así que cuando dice que Jesucristo es cabeza del cuerpo, entendiendo que puede significar en otros contextos autoridad, nos está diciendo que Jesucristo es quien origina, quien genera la fuente de la vida de la iglesia. Aunque sin duda esto también implica que es su autoridad. Y confirmamos esto porque mira tan solo unas líneas más adelante como el apóstol Pablo, refiriéndose a aquellos que rondaban la iglesia con sus falsas enseñanzas,
¿Cómo están desligados de Cristo? Dice lo siguiente en Colosenses 2:19, allí adelante. Mira cómo se refiere a estos falsos maestros que están desligados de Cristo. Dice, y no haciéndose de la cabeza. Y hablando de esa cabeza dice, en virtud de quien todo el cuerpo, ¿qué? Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da a Dios. Así que aquí Cristo, como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, nos habla de quien la origina, de su fuente y además el que la sostiene. Hermanos, eso es un paralelo de la primera estrofa de nuestro himno que proclama que Cristo es el creador de todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten, o expresado teológicamente, el que las preserva en existencia. Y aquí es donde entonces pasamos a preguntarnos, ¿y cómo origina a su cuerpo? ¿Cómo origina a la iglesia? ¿Cómo genera a la iglesia? Y la respuesta es que Cristo origina o es la fuente de su cuerpo, que es la iglesia, mediante su obra aplicada por el Espíritu Santo en los que han de ser salvos, la regeneración ante la predicación del Evangelio. Es en virtud de su muerte y resurrección que la nueva creación, la iglesia, surge. Los ahora redimidos se levantan a una nueva vida y con la esperanza de su propia resurrección. Así la origina. Miremos dos textos que nos confirman de la redención, de la regeneración como una creación, como un renacer, como la forma como Dios origina o es la fuente de su cuerpo, que es la iglesia. Primera de Pedro 1:3 es un texto que citaremos más adelante. Muy importante para este tema. Primera de Pedro 1:3 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, hablando de nosotros los creyentes, nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Para una qué? Esperanza viva. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Haciendo una breve exégesis del pasaje, lo que nos está diciendo aquí que es que gracias a la obra consumada de Cristo, que se confirma por su resurrección, lo cual es una muestra de la aceptación del Padre de la obra de Cristo, nosotros renacemos. Somos renacidos, o por utilizar una expresión teológica, somos regenerados, nacidos de nuevo. Y esto para una esperanza viva, y sobre esta esperanza ya hablaremos en un momento. Asimismo, Santiago 1:18 nos dice así, se los voy a leer. Él, o sea Dios, Cristo, de su voluntad, escucha, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos, escucha, primicias de sus criaturas. ¿Cómo así que primicias de sus criaturas? O sea, es que ya no habíamos sido creados, pero habla de este nuevo nacimiento por la palabra de verdad, la predicación del Evangelio, la obra del Espíritu Santo como una nueva creación. ¿Cómo genera entonces Cristo? ¿Cómo es Cristo el origen? ¿Cómo genera su cuerpo? ¿Cómo Él es la fuente de la iglesia? ¿Cómo lo hace? Mediante la regeneración. La regeneración es el acto creativo de Dios por el cual el Espíritu Santo imparte vida espiritual a corazones que están muertos. Así está el hombre, muerto en delitos y pecados, desligado de Dios. Es una obra de poder tan soberana y poderosa como cuando en el principio Dios ordenó, ojo con esto, que la luz resplandeciera en medio de las tinieblas.
Mira cómo el apóstol Pablo hace este paralelo entre la obra creativa de Dios que hace resplandecer la luz en la primera creación y ahora cuando habla del nuevo nacimiento. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. ¿Estamos allí? Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿A qué se está refiriendo aquí, mis amados hermanos? ¿Se está hablando de qué? De la creación. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿De qué nos está hablando aquí? De nuestra redención, de nuestra regeneración, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. ¿Hacemos una exégesis breve de esto último? Hagámosla. Iluminación del conocimiento. El Espíritu Santo nos permite entender la gloria de Dios, la belleza de Dios en la faz de Jesucristo. No en la nariz respingadita y en los ojos claros europeos de Cristo, porque pues Él era de nacionalidad judía. No, nos quiere decir que en Cristo tenemos la revelación de la belleza del Santo Dios. ¿En qué? En sus atributos, en quién es, en quien Él es. Ahora, aquí lo importante es que muestra un paralelo entre la obra redentiva, la obra donde Dios hace resplandecer la luz de las tinieblas, con lo que hizo con nosotros. MacDonald expresa: en la primera creación Dios mandó que resplandeciese la luz, pero en la nueva creación es Dios mismo quien resplandece en nuestros corazones. ¿Cuánto más personal es esto? Esta redención aplicada, hermanos, no solamente rescata individuos, sino que los une vitalmente a Cristo como la cabeza, originando la iglesia como un organismo vivo, su cuerpo. La iglesia es, por tanto, el conjunto de aquellos en quienes la vida de la resurrección ya ha comenzado. Es el cuerpo donde el orden de la muerte en Adán ha sido vencido por el orden de la vida de Cristo. ¿Cómo entonces Jesús origina, en el sentido de que Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, cómo Él origina o es la fuente de su cuerpo? Mediante la regeneración, la obra de la redención. Y no salva simplemente individuos, sino que los salva para ser parte de su cuerpo, la iglesia. Y es aquí, hermanos, donde encontramos la razón. Y ojo que este punto es muy importante. Ya hablábamos con los pastores que no lo vamos a dar por sentado, de que todos entendemos de qué se está hablando cuando hablamos de nueva creación. Es aquí donde encontramos la razón de por qué a la redención, a la regeneración, a la generación de la iglesia, a la salvación aplicada a los suyos en la regeneración, se le llama nueva creación. Repito. Es aquí donde encontramos la razón de por qué a la redención, la generación de la iglesia, la salvación aplicada a los suyos en la regeneración se les llama la nueva creación. Y esto es porque la iglesia es las primicias de la restauración total del cosmos. Me explico. La obra creativa de traer luz a un corazón en tinieblas mediante la regeneración es las primicias, los primeros frutos que muestran toda la obra de la redención y la restauración total de todo el universo. Por eso,
se habla a esa generación de su cuerpo, la iglesia, mediante la regeneración, el nuevo nacimiento, se refiere entonces a la iglesia como la nueva creación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:15. Así que no se trata entonces de si se era judío y se tenía la señal del antiguo pacto, o si se era un gentil incircunciso. Eso no importaba, lo que importaba es una nueva creación. ¿Y a qué se refiere con una nueva creación? A que ha sido regenerado. Así se refiere una nueva creación. Acompáñame por favor a Efesios 2:10, que también nos habla de cómo en estos textos se ve esa obra de redención aplicada a la regeneración y se identifica como una nueva creación. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿Y qué dice a continuación? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. A los creyentes entonces se nos ve como creados, recreados, renacidos, una nueva creación. Y el texto a clave que seguro tienes ahí en tu mente es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y como ya lo leímos hace un momento, es por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de que su resurrección es la evidencia de que su sacrificio por nosotros fue aceptado por el Padre, que nosotros renacimos, que nosotros nacimos de nuevo para una esperanza viva. Es una nueva creación hecha por el poder de Cristo y su obra en nosotros en la regeneración. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. David Garland expresa, la resurrección de Cristo es la fuente de la nueva vida para otros, nosotros. Él es el primero de una secuencia que abre nuevas posibilidades para otros, los que siguen, como dijo el Señor Jesús en Juan 14:19, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Y esto, mis amados hermanos, después de entender por qué al hablar de Cristo como cabeza, en el sentido de que es el originador del cuerpo, la iglesia, y por qué se conoce al cómo genera la iglesia la regeneración, el nuevo nacimiento, como una nueva creación, y así se identifica a partir de la generación de la iglesia una nueva creación. Vayamos al punto número 2 de nuestra enseñanza, que tiene por título el primogénito de la esperanza. El versículo 18, leámoslo desde el principio para llegar al punto al que vamos. Y él, ya sabemos a qué se refiere con esto, es la cabeza, ya sabemos a qué se refiere con esto, del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, y entendemos el sentido de esto, dice, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. El primogénito de entre los muertos. Permíteme expresar esto. Alguien me decía después del primer culto, pastor, pero acabamos de ver en el sermón anterior que primogénito no significa el primer creado o el primer nacido. Pero aquí el primogénito evidentemente muestra que es el primero que ha resucitado. ¿No es eso una contradicción? No, mis hermanos. Las palabras deben ser entendidas e interpretadas según su contexto y a la luz del resto de la Escritura. Por ejemplo,
Cuando el apóstol Pablo nos habla de la justificación, nos está hablando de ese acto legal de Dios donde nos declara justos e inocentes cuando hemos creído en el Señor Jesucristo. La justificación por la fe. Pero cuando Santiago nos habla de que Abraham fue justificado por las obras, no está contradiciendo a Pablo. Está utilizando la palabra justificación en otro sentido. Y es que la obediencia de Abraham es una muestra de que era un verdadero creyente. Así que para el hermano y para los que estamos aquí y quienes estuvimos en el sermón anterior, primogénito, ya sabemos que no es en el sentido, como dicen las sectas, del primer creado, sino el que tiene el derecho legal del privilegio de todas las cosas creadas. ¿Por qué? Porque Él las hizo. En Él, por Él y para Él. Y aquí sin dudas el primogénito sin duda se refiere al primero que se levanta de la muerte, pero en un sentido especial. Dicho esto, continúo entonces. La persona divina, el Hijo Eterno, antecede al mundo creado, porque es creador de todas las cosas y ocupa en él el lugar preeminente. Por eso es quien tiene el derecho de pertenencia. Ahora, como la persona divina encarnada, o sea, Jesucristo hombre, antecede al mundo regenerado, la nueva creación, porque es su redentor, su origen, como ya lo explicamos, y porque ocupa en esa nueva creación el lugar preeminente como el primogénito. Él es el primero del orden de la vida, el primero que no morirá como hombre. Por eso Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Ahora, es cierto que algunos hombres fueron resucitados antes de él en la historia de la redención, pero solo volvieron a esta vida transitoria y mortal y después de un tiempo volvieron a morir, pero no él. Turretín lo expresa de esta manera, Francis Turretín. El término primogénito denota aquí dos cosas. El primero, la prioridad de orden, por ser el primero que resucitó por su propio poder para una vida inmortal. Y segundo, la prioridad de dignidad y dominio, por ser el Señor de los muertos y de los vivos. Como primogénito, posee el derecho de herencia sobre toda la nueva creación y de su resurrección depende la nuestra, como el efecto depende de su causa. En ese sentido, primogénito de la resurrección. Calvino lo explica así. Se le llama el primogénito de entre los muertos, no solo porque fue el primero que resucitó para no morir más, sino porque es el primero de la vida de todos. De modo que la vida de los fieles fluye de él como de una fuente. Recuerdan que fuimos regenerados, nacidos de nuevos en virtud de su resurrección, como lo dijimos de Pedro, en Pedro. Entonces, dice, de modo que la vida de los fieles, su origen, su formación, el cuerpo, la iglesia, la nueva creación, fluye de él como de una fuente. Pablo no habla aquí simplemente de tiempo, sino de dignidad y poder, porque al resucitar, él sometió a la muerte bajo su imperio, para que su victoria fuera la victoria de su iglesia. Y aquí debía haber escrito, aleluya. Pero primogénito de entre los muertos, mis amados hermanos,
a nosotros al escucharlo. Y esta es la parte de la segunda estrofa del himno donde nos lleva a nosotros entonces a una adoración más profunda, porque nos toca personalmente en nuestra adoración al Señor. El primogénito de los muertos, ¿sabes de qué nos habla a ti y a mí? De nuestra esperanza. ¿Sabes a qué se refiere primariamente el Nuevo Testamento cuando tú buscas sobre la esperanza? No es la esperanza de que todo va a salir bien y que vas a pagar todos los recibos y que cuando tú buscas esperanza se refiere primordialmente a la resurrección, y que Él sea el primogénito de entre los muertos nos asegura, al ser Él el primogénito, nos asegura que otros vendremos después de Él. Es por eso que la palabra del Señor dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y mis amados hermanos, no sé si ya Dios en su providencia ya te viene enseñando cómo en este caminar en nuestra vida cristiana es la esperanza de la resurrección lo que nosotros nos abrazamos en nuestra fe en Cristo. Si todavía estás en el momento en que Cristo para ti solamente es para las necesidades de esta vida, la descripción que dice la palabra del Señor es que eres el más digno de conmiseración. Cuando va pasando el tiempo y tus padres envejecen, la gente que amas empieza a deteriorarse, y ves esto en tu mismo cuerpo. Cuando nuestros hermanos empiezan a partir, cuando te das cuenta que no hay tal cosa como una eterna juventud, cuando las tragedias tocan a la puerta, cuando vemos que hay una cita inevitable con la muerte, es allí donde hay una esperanza de la que nosotros nos asimos. Probablemente en esto radica a veces que nuestros jóvenes no sean tan devotos y tan piadosos como debieran, porque perciben que están en la plenitud de la vida, pero ni ellos deberían negarse a ver lo que es la esperanza para nosotros en Cristo Jesús. Todos nosotros, tarde o temprano, y no estoy mencionando esto como un mal augurio, es la realidad. Todos nosotros enfrentaremos que en este caminar nuestra esperanza es la gloria venidera, la promesa de la resurrección. Por más bondadoso y generoso que sea el Señor en nuestro caminar, experimentamos, mis amados hermanos, que aquí no hay la plenitud. Este es, como decían los puritanos, el valle de lágrimas. Pero nuestra esperanza es la promesa de la resurrección gloriosa en Cristo Jesús. Spurgeon, en su sermón El primogénito de entre los muertos, expresó: cuando Cristo salió del sepulcro, el mundo nuevo comenzó a respirar. Él es el primero, no solo en honor, sino en influencia vital sobre todos los que nacen de nuevo. Jesucristo, hermanos, es el primogénito de la esperanza. Nuestra esperanza es viva porque Cristo es el primogénito de entre los muertos. Si la cabeza ha salido del sepulcro, escribió Spurgeon, si la cabeza ha salido del sepulcro, los miembros no pueden quedar retenidos en él. La primogenitura de Jesús es la promesa de que toda la familia de Dios será resucitada a su semejanza. Mi esperanza no descansa en mis sentimientos, sino en el hecho histórico y glorioso de que el primogénito ha roto los cerrojos de la muerte por todos nosotros, escribía Spurgeon.
final de este versículo 18, junto con el 19, es el punto cúspide. La conclusión de esta doxología, de este himno de alabanza al que hemos dedicado hoy a la segunda estrofa, a donde nos conduce todo lo que hemos expuesto desde sermones atrás sobre este pasaje. Y este es el punto 3, la gloria de Cristo en la nueva creación. El final del versículo 18 y el 19, el punto cúspide dice, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, el resultado de todo lo que ha expresado. Su primogenitura en todo lo creado. Él como cabeza del cuerpo, la iglesia, su originador, el primogénito de entre los muertos, la nueva creación, dice, para que en todo tenga la preeminencia. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ojo con esto porque esta expresión requiere mucha atención. El Hijo Eterno, la segunda persona divina de la Trinidad, el Verbo, tiene por derecho propio la preeminencia de todo lo que existe. Porque todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. El Hijo Eterno, la segunda persona de la divinidad. Pero fue la determinación del Dios Trino en la eternidad pasada que en el Hijo Eterno encarnado, Dios revelado en carne, el Dios hombre Jesucristo tuviese la preeminencia de esa existencia de todo lo creado, pero llevada a un nivel más sublime, para que en todo tenga preeminencia, agrupa la asignación de la gloria por la creación, pero la asignación de la gloria por la nueva creación, la redención de todas las cosas, iniciando por la salvación de los perdidos, la regeneración. Y que esto, la gloria del Verbo y la gloria del Verbo en la regeneración, la nueva creación, sea asignada a un hombre, Jesucristo. Por supuesto que como lo aclara aquí Pablo, ese hombre es plenamente Dios. Es parte de la determinación en el decreto eterno que el Verbo recibiera gloria al haber creado todas las cosas, pero que se le asignara una gloria aún mayor al hacerse hombre y él generar la nueva creación mediante la redención de los perdidos, los que el Padre le entregó antes de la fundación del mundo. Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Literalmente esa última frase es porque en él tuvo a bien toda la plenitud habitase. Así se traduce literalmente. ¿Qué significa? Aquí lo que el apóstol Pablo está es personificando la plenitud en una clara referencia a la divinidad, a Dios. O sea, está diciendo que ese hombre que tiene en todo la preeminencia, no solamente es hombre, sino que es plenamente Dios. Y esto queda totalmente claro cuando unas líneas más adelante en Colosenses 2:9 nos dice, porque en él, o sea en Jesucristo, ¿qué dice? Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Explicado de manera fácil.
fue el designio divino del Dios Trino desde la eternidad, que todo lo existente fuera llevado a su cúspide mediante un sacrificio de valor infinito, la sangre del Dios encarnado. De Él, del Dios hombre, es la gloria de la primera creación y es la gloria de la nueva creación, que es un paso más sublime en la obra creativa de Dios. Ahora, ¿por qué le llaman nueva creación? Si está hablando de la redención de nosotros y sí, uniéndonos a un cuerpo como iglesia. Porque el plan de Dios en Cristo no se limita solamente a la reconciliación de hombres pecadores, sino que allí se inicia la restauración de una perfecta armonía en todo el universo creado. Por eso nuestro himno termina cantando sobre ese infinito valor entregado para nuestra redención, pero que resulta en esto. No solamente en la redención nuestra, no solamente en la generación de la iglesia, sino que resulta en la reconciliación consigo de todo lo existente. Mira cómo termina el versículo 20. Y por medio de Él, reconciliar, o sea, de Cristo, reconciliar consigo ¿qué? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero hermanos, no nos equivoquemos. Esa reconciliación, esa obra de Cristo, que se amplía o que inicia en nosotros, y que repercute en todo el cosmos, reconciliando todas las cosas con Dios, restaurándola, no solo es un llevar al estado inicial de todo lo creado, sino que es llevarlo a un estado de gloria mayor. Todos nosotros, en algún momento de nuestro crecimiento en madurez en la palabra del Señor, al escuchar que Dios creó todas las cosas y que era buena en gran manera, nos pensó que ese era terminó. Lo que he procurado mostrar hoy es que la creación inicial y todo lo que Dios determinó en la historia humana y especialmente en la historia de la redención, tenía el propósito de que el Hijo encarnado llevara a un estado más glorioso a todo lo existente mediante su sacrificio y el valor de su sangre. Así lo determinó Dios para su gloria. La obra de Cristo no nos lleva al estado inicial de la creación, nos lleva a un estado más sublime. Herman Bavinck lo expresa así: la gracia no es solo la restauración de la naturaleza, sino su perfección y elevación. El fin de los caminos de Dios no es un retorno al principio, sino una progresión hacia un estado de gloria que es mucho más rico que el estado de integridad original. Y es aquí donde nosotros necesariamente tenemos que leer Romanos 8, 19 al 21. Romanos 8, 19 al 21. Mira cómo la obra de Cristo, aplicada en los corazones de los que el Padre le dio antes de la fundación del mundo, siendo Él la cabeza, o sea, el originador del cuerpo, el generador de la nueva creación, es tan solo las primicias, el inicio de una restauración cósmica que no es volver al inicio,
sino que es un paso más adelante. La redención de los perdidos repercute en el estado de lo que muchos ahora, sin equivocación, pueden ver como un edificio en llamas o en ruinas. Dice Romanos 8, 19 al 21, porque el anhelo ardiente de la creación, mira que personifica la creación, ¿no? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es la manifestación de los hijos de Dios? La manifestación de los hijos de Dios es el momento de la resurrección en gloria cuando el Señor Jesucristo venga. Allí seremos manifestados como lo que nosotros somos, hijos de Dios. Dice, porque la creación, ojo con esto, fue sujeta a vanidad. Esto aquí está hablando de la caída, ¿cierto? No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hermanos, nada se ha escapado de la determinación divina para manifestar la gloria del Hijo en la redención de todas las cosas mediante el sacrificio por el valor de su sangre. Y continúa diciendo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Y por qué dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción? Porque es lo que ha sucedido primero con nosotros. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y permíteme entrar a las reflexiones finales de la exposición de este pasaje. Hermanos, debemos desterrar de nuestra mente cualquier idea de que el Calvario fue una medida de emergencia o una reparación de última hora. Debemos entender con toda claridad que la redención no es un plan B para rescatar los restos de un naufragio imprevisto, sino el puerto de destino hacia el cual toda la creación siempre navegó por decreto divino. En el mapa de la eternidad, la cruz no es un desvío que tocó tomar, es el punto de referencia de la gloria de Dios. La preeminencia de Cristo no se ve disminuida por la caída, sino que alcanza su punto cúspide a través de ella por la obra redentora de Cristo Jesús. Como bien condensó el teólogo bautista particular Abraham Booth en su obra Reinado de la Gracia, el plan de redención no es una mera respuesta al pecado, sino la manifestación sublime de la sabiduría divina. Es el despliegue más brillante de su justicia y el triunfo más glorioso de su gracia, diseñado desde la eternidad para que el Hijo fuera exaltado por encima de todas las cosas. Amén. Cristo no es preeminente a pesar de que el mundo cayó. Él es preeminente porque al levantarlo de las ruinas ha manifestado una gloria que la creación original por sí sola no habría podido revelar. Así que al estudiar hoy, mis amados hermanos, esta segunda estrofa de este himno que proclama la gloria de Cristo, no nos hemos adentrado a reflexionar cómo Dios arregló el mundo, sino como Dios, según su beneplácito eterno, está estableciendo la nueva creación donde su Hijo brilla. Él es el sol de justicia, no solo como el arquitecto de la vida, sino como el triunfador sobre la muerte. Y hermanos, para todos nosotros, sea que lo estés experimentando, sea que se esté acercando a tu vida o en el momento en que lo experimentes,
porque todo lo experimentaremos. La necesidad de levantar nuestros ojos a lo que es la esperanza cristiana. Si Cristo es el primogénito de entre los muertos, su resurrección no es un evento aislado en la historia, sino que es el primer fruto de una cosecha que nos incluye a nosotros, que nos incluye a nosotros. Por eso la necesidad de la evangelización. Por eso la necesidad de abrir nuestra boca, aunque el resultado es de Dios. No porque si tal vez entonces tiene fe nuestro familiar sea sanado. No, finalmente todos experimentaremos la cita ineludible con la muerte, la enfermedad, el deterioro, la vejez, las tragedias. La imperiosa necesidad del evangelio es porque nosotros necesitamos que ellos estén como parte de la cosecha de aquel que es el primogénito de entre los muertos. Que se levanten con nosotros para disfrutarlos por la eternidad. Eso significa que nuestra lucha actual contra el pecado, la enfermedad y el cansancio, hermanos, por más dura que sea, ¿sabe qué? Tiene una fecha límite de caducidad. No estamos esperando una mejora gradual de nuestra vieja naturaleza. ¿Sabes qué estamos esperando? Una transformación radical. Y sucederá cuando el Señor regrese en gloria. Ya sea que vivamos o ya sea que hayamos muerto y estemos en la presencia de Dios de manera espiritual, aguardando la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Al igual que el cuerpo de Cristo salió del sepulcro glorificado, la promesa para el creyente es que nuestra humillación presente va a ser absorbida por su victoria eterna. Esta es la fe cristiana. Nuestra esperanza, hermanos, no es un deseo vago para que nos vaya bien. Es una certeza anclada en un evento histórico que es el cumplimiento de la promesa del Hijo de mujer que aplastaría la cabeza del enemigo de nuestras almas y mediante su resurrección llevarnos a la vida eterna, al reino glorioso del Hijo de Dios encarnado. Amén. Esa es nuestra esperanza, que en todo sea Dios, nuestro Señor Jesús, glorificado.